Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Bueno, miren, yo tengo una gran estima del doctor Raúl Cervantes. Me parece no solamente uno de los grandes abogados que tiene este país, sino un gran servidor público, alguien que tiene una visión extraordinaria de cómo se debe de transformar la Procuración de Justicia en nuestro país. Y bueno, pues esta es una noticia que apenas me estoy enterando. Desconozco los motivos, las razones, no tendría una opinión al respecto, salvo que reiterar mi admiración por el doctor Cervantes al ser, reitero, no solo uno de los mejores abogados de nuestro país, sino un gran servidor público y un hombre con una extraordinaria visión del cambio que requiere nuestra nación en materia de procuración de justicia. Sí, ya hemos dicho que será alrededor de 20,000 millones de pesos, que afortunadamente tenemos ya fondeados. Una parte es a través del programa de Escuelas al 100, otro con el programa de la reforma educativa, otro con los seguros que tenemos y otra parte será con el Fonden y también con aportaciones que harán algunos gobernadores en sus entidades. Bueno, mira, yo te diría que hay escuelas que tienen daños mayores y que vamos a tener que reconstruir. En la Ciudad de México únicamente son 8, nada más 8, así es que yo les diría que al contrario, yo creo que la infraestructura educativa hoy demostró que en términos generales está en buen estado, pero que obviamente la reconstrucción que haremos renovará y reforzará gran parte de esta infraestructura educativa y que por el otro lado tenemos este programa de Escuelas al 100 que nos va a servir en esta reconstrucción, pero que va mucho más allá, que son 50,000 millones de pesos que se están invirtiendo en reconstruir escuelas. Lo dije hace un momento en nuestra participación, hubo un grave descuido en todos los frentes educativos y el tema de la infraestructura de las escuelas no fue la excepción. Los montos que se invirtieron en los 2 gobiernos pasados fue muy inferior al que se está invirtiendo en este gobierno y a pesar de la gran inversión de estos 80,000 millones de pesos que se van a invertir en este gobierno, van a ser insuficientes para arreglar o poner en condiciones de dignidad todas las escuelas que lo requieren. Y esto se debe a un rezago de años y a un ritmo de inversión muy bajo. Hablábamos de que en los últimos 2 gobiernos fue más o menos alrededor de 16,000 millones de pesos lo que se invirtió, ahora serán 80,000 millones y aún así nos va a hacer falta, pero bueno, estamos en ese proceso y en ese camino. Sí, bueno, prácticamente ya terminamos. El día de ayer, en el caso de la Ciudad de México, ya se habían revisado el 95% de las escuelas, solo nos faltaron 216 escuelas que se van a revisar hoy, o sea que el día de hoy, como lo comprometimos, a 3 semanas de haber iniciado este proceso, se concluirá con la revisión de todas las escuelas y bueno, son más o menos 1,000 escuelas en números redondos las que no van a iniciar operaciones porque no tienen las condiciones de infraestructura, pero el resto sí lo harán. Que son la mayoría. En los estados varía mucho, pero también prácticamente ya se terminó en todos la revisión. Faltan algunos días para el Estado de México, que es el estado más grande. Fíjense, aquí en la Ciudad de México son 10,000 planteles, en el Estado de México son 22,000 y en un territorio más extenso. Entonces, el Estado de México, por obvias razones, tomará todavía algunos días adicionales. El Estado de Morelos, que inició este proceso una semana después que en el resto de las entidades, también tomará un poco más. Y fuera de ellos, los reportes que tengo por las autoridades educativas locales es que o ya concluyó o prácticamente está por concluir, será hoy, mañana o pasado, que también concluirá esta revisión en las entidades. Sí, hoy y eso lo estaremos explicando con mayor amplitud en los siguientes días, pero el proceso de reconstrucción tiene 3 fases. El primero ha sido el regreso a clases, que era fundamental hacer esta revisión escuela por escuela y solo permitir el regreso de aquellas que tuvieran un dictamen de seguridad estructural. Eso ya concluyó o está prácticamente por concluir esa fase. Y ahora estamos iniciando la segunda fase, que es la reubicación. Ahora sí, los niños y las niñas que están en las escuelas que sí tuvieron daños, que no pueden operar y que por lo tanto no tienen un dictamen de seguridad estructural, habrá que reubicarlos. Son 2 las formas de reubicarlos. O en otras escuelas cercanas que sí tengan dictamen de seguridad estructural y tengan espacio para recibirlos por unos meses,
o con aulas temporales. En las siguientes semanas vamos a estar instalando una gran cantidad de aulas temporales en todo el país. Este es un proceso que ya inició, las fases no tiene que concluir una para que inicie la otra, se traslapan obviamente, pero lo hacemos así por orden. En Oaxaca ya estamos por concluir varias aulas temporales, por ejemplo la del Centro Escolar de Juchitán, que tiene más de 1000 alumnos. Nos tardamos entre 2 y 3 semanas en construir aulas temporales porque son aulas bien construidas, así es que lo que esperamos es que para el 6 de noviembre estén instaladas todas las aulas temporales y estén reubicados todos los niños, es decir, que hacia el 6 de noviembre el 100% de la matrícula ya está en clases, es decir, los niños que ya regresaron a sus escuelas porque no tienen problema y tienen dictamen de seguridad estructural, y que también para el 6 de noviembre los que no ya estén en otras escuelas o en aulas de manera temporal. Y luego vendrá la etapa de reconstrucción. Empezaremos con la reconstrucción de daños menores, seguirá la de las reconstrucciones parciales y por último empezarán las de reconstrucción total, porque obviamente se requieren proyectos, es un proceso más tardado, pero esperamos que todo el proceso esté iniciado en todas sus fases a más tardar el 6 de diciembre. Nosotros desde el principio hemos cooperado con la investigación que hace la Procuraduría de la Ciudad de México, entregamos íntegro el expediente que tenemos de la escuela, que es un expediente muy grande en donde están todas las supervisiones escolares que se hicieron, que son parte que es la responsabilidad que nosotros tenemos, y toda la documentación. Yo le he dicho muchas veces que para dar el permiso a que a una escuela opere, además de lo académico, que es nuestra responsabilidad, la SEP está obligada de verificar que tenga un dictamen de seguridad estructural avalado por la autoridad correspondiente, lo tenía la escuela. También el uso del suelo avalado por la autoridad correspondiente, lo tenía la escuela, y el plan de protección civil que también tenía la escuela avalado por la autoridad correspondiente. Hay una investigación, al parecer algunos de estos documentos eran falsos, habrá que ver qué es lo que determine la investigación, pero para eso es la investigación. En lo que corresponde a la SEP, teníamos todos los documentos avalados por las autoridades correspondientes para permitir la operación de la escuela, y en términos académicos la escuela estaba en regla y en orden, pero en fin, todo este archivo, todo que tenemos de la escuela ya está desde hace varios días en manos de la Procuraduría de la Ciudad de México y estamos coadyuvando con ellos para poder deslindar cualquier responsabilidad en caso de que haya habido algo. Mira, no tengo ahorita el dato exacto porque lo están acabando de definir, particularmente en las entidades, pero será un dato que seguramente hoy en la tarde o mañana en la mañana ya estaremos dando, pero van a ser obviamente muchas aulas temporales. Gran parte de la matrícula se va a poder reubicar en otras escuelas, pero en muchos casos se van a requerir las aulas. Por ejemplo, les doy un ejemplo. En el Istmo, en Oaxaca, 8 de cada 10 escuelas tienen daño. Entonces es muy complicado reubicar estudiantes en otras escuelas porque la mayoría tienen daño. En el Istmo será una de las zonas donde más aulas temporales vamos a instalar, o ya se están instalando, eso ahí, en ese proceso ya empezó. En Morelos también tenemos un número muy elevado de escuelas dañadas, particularmente en ciertas zonas, entonces se requerirán también ahí aulas temporales. Aquí en la Ciudad de México relativamente menos, porque son pocas o relativamente pocas las escuelas dañadas, pero también vamos a instaurar varias aulas temporales. El número exacto lo sabremos entre hoy en la tarde y mañana en la mañana, y en cuanto lo tengamos se los daremos. Nosotros con lo que tenemos, como ya lo expliqué, tenemos las fuentes de fondeo suficientes, por un lado a través del programa de Escuelas al 100, el de la reforma educativa y los seguros, y por el otro lado el Fonden y lo que aportarán también las entidades, o sea que ni vamos a distraer recursos de la SEP que van para los programas pedagógicos y de la reforma educativa, es decir, esto no tendrá una consecuencia en los recursos de la SEP, ni se requerirán recursos adicionales, salvo por supuesto los ya dichos, el Fonden, etcétera. Por lo pronto trabajando como estoy ahorita por la educación. Ahorita seguimos trabajando en la reforma educativa, en el nuevo modelo educativo, por supuesto en organizar todo este proceso de reconstrucción y de regreso a clases, y no nos distraemos con nada más, estamos trabajando en ese proceso. Lo demás, pues cuando llegue el tiempo se verá y ya veremos qué pasa. Por lo pronto estamos en lo que nos toca. Pero mira, yo creo que lo dije aquí, ¿no? Seguimos, aunque hemos avanzado muchísimo
en la reforma, en la participación que acabo de tener, ya di muchos datos que ustedes conocen, no los repito, que son alentadores, pero sin duda seguimos enfrentando resistencias de quienes no quieren perder los viejos controles sobre la vida del maestro, sobre la venta y la herencia de plazas, y me parece pues que simplemente, no solamente esto no es correcto, porque quiere o intenta hacer un obstáculo al proceso de cambio más importante que tiene nuestro país, sino que además ahorita en la circunstancia en la que nos encontramos, que es una circunstancia de emergencia, en donde se requiere la unidad de todos los mexicanos al margen de distintos puntos de vista o incluso de intereses, un momento en el que necesitamos del trabajo de todos para estar reconstruyendo escuelas, para estar reubicando niños, para estar poniendo aulas temporales, me parece pues, que simplemente habla de una gran insensibilidad y de que lo que les importa son única y exclusivamente sus intereses y no el bienestar de los niños y de las niñas. Pero yo estoy convencido de que ese es un pequeño grupo que no son las maestras y los maestros que están frente a grupo, a quienes yo conozco, a quienes he conocido a lo largo de estos 2 años, y me refiero de manera particular a las maestras y maestros de Oaxaca, que son heroicos, que tienen una gran vocación, que están en sus aulas, que apoyan a sus niños, que con grandes adversidades, porque tienen que luchar contra muchas adversidades, lo decíamos ahorita, la falta de infraestructura, que estamos trabajando en ello, pero en fin, y esos maestros están en el aula, están con sus niños, están trabajando, lo que quieren es estar ahí, están hartos de que los quieran llevar a marchas, lo que quieren es estar en los salones de clases y ahí van a estar. Ellos son quienes han respondido y van a seguir respondiendo por los niños y las niñas de Oaxaca, y desde aquí les hago todo mi reconocimiento, y yo creo que en ese sentido, pues estos intereses que tienen unos cuantos, intereses pues la verdad muy mezquinos, pues quedarán aislados y no prosperará en mayor medida, porque pues estamos en un momento en donde tenemos que ir todos juntos para reconstruir escuelas y estar con los niños y las niñas. Muchas gracias. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.